Buenas tardes, esta es nuestra exposición sobre determinantes de la oferta y ley de la oferta. Nuestro grupo está conformado por Claudia Isabel Correa, Alexander Martínez Ovalle y Natalia Gudelo Sánchez del grupo D2MA. Comencemos. Curva de oferta, relación entre precio y cantidad ofrecida. Bueno, la cantidad ofrecida de cualquier bien o servicio es la cantidad que los vendedores quieren y pueden vender. Existen muchos factores que determinan la cantidad que se ofrece, pero una vez más el precio desempeña un papel muy importante. Cuando aumenta el precio del producto, venderlo es muy rentable y por lo tanto la cantidad que se ofrece es grande. Los vendedores de aguacate, que trabajan muchas horas, compran tierras, más máquinas para elaborarlo y contratan más personal. Por el contrario, cuando el precio de dicho producto es bajo, el negocio es menos rentable y los vendedores producen menos. Incluso a un precio bajo, algunos vendedores pueden optar por cerrar y provocar con esto que la cantidad que ofrecen caiga a cero. Esta relación entre el precio y la cantidad ofrecida se llama la ley de la oferta y establece que con todo lo demás constante, cuando aumenta el precio de un bien, la cantidad ofrecida del mismo también aumenta, y que cuando el precio de un bien disminuye, la cantidad ofrecida del mismo también disminuye. Conforme aumenta el precio, el productor comienza a ofrecer cantidades cada vez mayores. Esta es la tabla de oferta que muestra la relación que existe entre el precio y la cantidad ofrecida de un bien, manteniendo constante todo lo que puede influir en la cantidad que los productores desean vender. La gráfica a continuación utiliza las cifras de la tabla para ilustrar la ley de la oferta. La curva que relaciona el precio a la cantidad ofrecida se denomina la curva de oferta. La curva de oferta tiene pendiente positiva porque con todo lo demás constante, a mayor precio, mayor será la cantidad ofrecida. La tabla de oferta muestra la cantidad ofrecida a cada precio. Esta curva de oferta, que es la gráfica de la tabla de oferta, muestra cómo cambia la cantidad ofrecida del bien cuando varía el precio. Debido a que a un mayor precio incrementa la cantidad ofrecida, la curva de oferta tiene pendiente positiva. Oferta del mercado frente a oferta individual. Así como la demanda del mercado es la suma de la demanda de todos los compradores, la oferta del mercado es la suma de todo lo ofrecido por los vendedores. La siguiente imagen muestra las tablas de oferta de dos productores de aguacates en el mercado, Juan y Pedro, a cualquier precio dado. La tabla de oferta de Juan indica la cantidad de aguacates que ofrecerá. Al mismo tiempo, la tabla de oferta de Pedro indica la cantidad de aguacates que ofrecerá. La oferta del mercado es la suma de las dos ofertas individuales. La gráfica muestra las curvas de oferta que corresponden a las tablas de oferta. Al igual que en el caso de las curvas de demanda, las curvas de oferta se suman horizontalmente para obtener las curvas de oferta del mercado. Es decir, para determinar la cantidad ofrecida total a cualquier precio, se suman las cantidades individuales, las cuales se encuentran en el eje horizontal de cada una de las curvas de oferta. La curva de oferta del mercado muestra las variaciones de la cantidad ofrecida total conforme varía el precio del bien, manteniendo constantes todos los demás factores que además del precio influyen en las decisiones de los productores respecto a la cantidad que venderán. Desplazamiento de la curva de oferta. Puesto que la curva de oferta del mercado mantiene todo lo demás constante, la curva se desplaza cuando cambia uno de los factores. Por ejemplo, suponga que disminuye el precio de los fertilizantes, que es un insumo para producir aguacates.
por lo que la caída del precio de los fertilizantes hace que vender aguacates sea más rentable. Esto incrementa la oferta de los aguacates a cualquier precio dado. Los vendedores ahora están dispuestos a producir una cantidad mayor. La curva de oferta del aguacate se desplaza hacia la derecha. La siguiente gráfica ilustra los desplazamientos de la oferta. Cualquier cambio que incremente la cantidad ofrecida a cada precio, como la caída del precio de los fertilizantes, desplaza hacia la derecha la curva de la oferta y se llama incremento de la oferta. De la misma manera, cualquier cambio que reduzca la cantidad ofrecida a cada precio, desplaza hacia la izquierda la curva de la oferta y esto se llama disminución de la oferta. En la tabla vemos entonces el precio del aguacate y la cantidad de aguacates. Vemos que las líneas rojas son las que nos muestran la disminución de la oferta o el incremento de la oferta. Y la línea azul es el centro, la curva de la oferta. Cualquier cambio que incremente la cantidad de los vendedores desean producir a cada precio desplaza hacia la derecha la curva de la oferta. Variables que desplazan la curva de la oferta. Entre ellos encontramos los precios de los insumos. Para producir aguacate, los vendedores utilizan varios insumos: materia orgánica, infraestructura que se requiere para producirlo, abono, fertilizantes y la mano de obra de los trabajadores para cultivarlos y empacarlos y transportarlos. Cuando el precio de uno o más de estos insumos se incrementa, producir aguacates es menos rentable y las empresas ofrecen menos. Si los precios de los insumos aumentan de forma significativa, una empresa podrá cerrar y no ofrecer aguacates. Entonces, la oferta de un bien se relaciona de forma negativa con el precio de los insumos empleados para producir dicho bien. También encontramos la tecnología como variable. Se trata de un emprendimiento tecnológico que nació en Chile como una solución para responder al impacto negativo que genera las heladas en los terrenos. Un problema que en el caso colombiano, concretamente en el departamento de Cundinamarca, a principios de este año, causó la pérdida de más de 10.000 hectáreas de cultivos. Acá vemos cómo la tecnología es muy importante e impacta de manera positiva porque reduce los riesgos en la producción de un producto. Al reducir los costos de las empresas, los avances tecnológicos incrementaron la oferta de aguacates. Entre otras variables encontramos las expectativas. La cantidad de aguacates que una empresa ofrece hoy puede depender de sus expectativas sobre el futuro. Por ejemplo, si la empresa espera que el precio del aguacate aumente en el futuro, almacenará una parte de su producción actual, o en este caso los insumos para producirla, y ofrecerá hoy menos que en el mercado. El número de vendedores es otra variable que afecta la curva de la oferta. Además de los factores señalados que influyen individualmente en el comportamiento de los vendedores, la oferta del mercado depende del número de estos vendedores. Si Juan y Pedro se retiran del negocio de los aguacates, disminuiría la oferta en el mercado. Vemos representado una tabla de los países reproductores de aguacate entre 1961 y 2019 y Colombia ocupa el quinto lugar. Conclusiones. La curva de oferta muestra qué sucede con la cantidad ofrecida de un bien cuando varía su precio, manteniendo constante todas las demás variables que influyen en los vendedores. Cuando una de estas otras variables cambia, la curva de oferta se desplaza. La siguiente tabla presenta las variables que afectan la cantidad que los productores de un bien deciden vender. Una vez más, para recordar si debe desplazar la curva de oferta o si debe moverse a lo largo de ella, tenga presente que la curva se desplaza solo cuando hay un cambio en una variable relevante que no se menciona en ninguno de los ejes. Esta fue nuestra exposición sobre la oferta y la curva de la oferta. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.